Bienvenidos a Dragon Cast, vuestro podcast sobre el doblaje en Andalucía en el canal de Yuluga. Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Cast y en esta ocasión venimos con el gran Alberto de Luque. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer estar con estos profesionales. Este es Ice. Bien. Fumémonos un pito. No, gracias, yo no fumo. Cuida mucho de su salud en Los Ángeles. Detenido y acusado de intento de violación y robo con fuerza. Lleva 2 sentencias, salió hace eso 9 ya meses. lo tenemos. ¿Tienes Aquilur allí en High Grove State? Fin de semana, como están viendo, estable, soleado, tranquilo. Suben las temperaturas en todo el litoral mediterráneo. Mañana van a bajar. ¡Prepárate! ¡No te confíes! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Me llamo Goku y tengo hambre. Listo. Vamos, empieza tú, pequeño. Yo no. Usted. No, mejor tú, pequeño. No puedo creerlo. Hacía tiempo que no me reía tanto. ¿No? Pues mírate al espejo. Bueno, 30 años han pasado ya de Boda de Dragón, como pasa el tiempo. Quiero decir que recuerdo con mucho cariño a todos los compañeros en aquellos estudios de videotape, cuando pasábamos tantas horas de grabación repitiendo los tapes. Lo pasamos muy bien. Quiero decir que os guardo mucha alegría, me alegra mucho veros cuando os encuentro en televisión, en el cine, en la radio, en el teatro o por la calle. Y también quiero agradecer a todos los espectadores de Bola de Dragón porque se ha convertido en una de las series con más éxito. Así que felicidades y a por otros 30 años. Y te presento a mis colegas del doblaje Andalucía, Rafa de G. Hola, encantado de verte. Eres un mito, Rafa. Bueno, pues no creo que sea para todo. El mito lo eres tú y bueno, todos tus compañeros de doblaje. Adri. Hola Alberto, ¿qué hay? Encantado de conocerte y de poder hablar contigo. Un placer estar con vosotros, con todos. Y tu tocayo, otro Alberto más. Hola, tocayo. ¿Qué tal? Y como yo, con gafas, pero yo me las he quitado para la entrevista. Alberto de Luque, actor, periodista, polifacético, presentador del canal Sur Televisión, para la que lleva trabajando desde los inicios de la cadena autonómica. Antes de nada, agradecerte por tu tiempo, por esta entrevista y estas preguntas que te vamos a hacer sobre tu trayectoria profesional. Vamos a los orígenes. La primera pregunta, nos retomamos a tu infancia. ¿Qué querías ser Alberto de Luque y cuando era niño? ¿Y cuándo te interesaste por el mundo del periodismo y de la interpretación? Pues fíjate, yo siempre quise ser famoso. Ahora es cuando no quiero ser famoso. Pero siempre lo quise ser. Y me gustó mucho ese mundo. Ten en cuenta que cuando yo era pequeño solo existía televisión española y el cine, nada más. Ser famoso era como mucho más importante. Hoy día se puede ser muy famoso y muy desconocido la misma persona a la vez. Y bueno, el doblaje surgió de casualidad, como surgió la radio. Yo estudié arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático con José María de Mena, no sé si lo recordáis o lo habéis oído hablar. Fue el creador y el fundador de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, era la única que había en Andalucía. Hicimos una gran amistad, de hecho fui amigo suyo hasta que falleció con 96 años. Yo entonces tenía 17 años. Y un buen día, en su despacho, porque éramos amigos, llegó Manolo Vara, uno de los grandes de la radio, junto con Bobby de Glané, Rafael Santisteban, Pepe da Rosa padre, y dice, los habían expulsado de la cadena SER con el cambio de gobierno. Dicen, voy a montar una emisora de radio, necesito locutores. Y dice José María de Mena, llévate a este.
Y ahí empecé con 18 años en la radio. Ahí se fue mi comienzo. O sea, entre el 86 y 89 aproximadamente, ¿no? Por ahí. No, exactamente, antes no existía. Antes, claro. No existía. Y bueno, tu primer trabajo en la radio es, corrígenos si no nos equivocamos, de locutor de noticias sin continuidad. ¿Cómo, en qué se basa ese trabajo? Pues mira, la continuidad es que ya pocas radios tienen, la llevábamos la mañana, otras veces la tarde, otras veces la noche, y dábamos paso a los programas concurso, a los bloques informativos que venían cada hora con la señal horaria, por la noche atendiendo pues al público nocturno, que si camioneros, que si médicos, sanitarios, taxistas, y la radio es muy cercana, es lo más cercano al espectador de lo que yo he trabajado nunca. ¿Tenías antes de empezar a hacer radio, quiero decir, algún referente a nivel nacional de estos que te dijeran al escuchar su voz, ay, qué bien lo hace, yo quiero hacerlo como él, quiero dedicarme a lo mismo que está haciendo este referente? Bueno, yo admiraba por igual a Iñaki Gabilondo y a Luis del Olmo. De hecho, los escuchaba. Y yo creo que esa radio y ese periodismo, que me perdonen, pero hoy no se hace. O sea, entonces, uno era más de izquierda, otro era más de derecha, pero había un gran centro en ambos. Y esa cultura que ellos tenían, ese respeto por el espectador, ese interés por levantar la formación de la audiencia, que siempre en el periodismo se ha dicho formar, informar y entretener, ¿no? Formar esa que hoy yo creo que más bien se deforma. Compañeros me van a matar. Y entonces esos eran mis ídolos principales, ¿no? Lo que pasa es que eso ya hoy no se lleva. Estarán esperando que nos jubilemos ya para hacer el Y bueno, después de estos inicios que tuviste en radio, llegamos al año 89 y empiezas ahí a trabajar en la Radio Televisión Pública de Andalucía, en Canal Sur. Exactamente. Después yo entré en una radio que era cadena nacional, cadena ibérica, y la radio, la emisora de Sevilla, se llamaba Radio Meridional. Ahí estuve 3 años, llegué a ser el subdirector de la radio, con 20, 21 años. Pero aquello no fue bien y ya empezamos a dar barrigazos, como se dice en todas las profesiones, ¿no? Radios de pueblo, emisoras municipales. Y un buen día una compañera, Mercedes García, una gran productora de Canal Sur, era muy amiga mía y trabajó conmigo en la radio, dice, van a abrir una televisión autonómica. Claro, nosotros pensamos, bueno, ahí nos vamos a entrar nosotros, ahí entrarán privilegiados. Y mira, pues pusimos el pie y hasta hoy. La verdad es que no había profesionales del medio, de hecho yo era de la radio, todo me sonaba chino en la televisión. Y de ahí pasé de la radio a la televisión en el año 1989. O sea, directamente sentaste en Canal Sur, pero sin hacer radio previamente, sino te pasaron directamente a televisión. Ahí... Yo hice todo el tiempo televisión, desde que entré alguna vez he colaborado en algún programa, alguna entrevista, pero solo he hecho televisión. Y lo primero que noté era que me sobraba tiempo para todo, porque en la radio todo se contaba con mucho tiempo, pero la primera vez que hice una noticia, porque trabajé en el informativo, primero en la sección de economía, tienes 45 segundos, y yo... Luego me di cuenta que en 45 segundos bien aprovechados se cuentan muchas cosas. Y ese fue un choque fuerte, ¿no? Y luego que la televisión no tenía el impacto de la radio. Sin embargo, date cuenta que cuando yo empecé en Canal Sur solo existía Televisión Española y Canal Sur. No había ninguna otra televisión, salvo la catalana y la vasca. Pero aquí no se veían. Con lo cual el impacto de Canal Sur, que además era la nueva, era tremendo. Pero aún así la radio era por aquello entonces más poderosa. Hablando de televisión, vamos a hacer una cronología de tu pasado en Canal Sur en cuanto a presentador del programa. El orden nos vamos a perder un poco, pero bueno, a ver si nos puedes echar un cable para situarlo temporalmente, cómo es cada uno y demás. Podemos destacar que ha presentado Parlamento, siendo subdirector del programa. Primera Hora, un programa informativo de la mañana que presenta durante ni nada menos que 8 años. Sí, y 1 hora y media en directo, y solo, casi todo el tiempo solo, único presentador. Y desde hace 6 años eres uno de los hombres del tiempo de la televisión pública andaluza.
¿Qué te falta ya por hacer en Canal Sur ya? ¿Hay algo que te quede por ahí? Quizás por los informativos, programas, pero bueno, yo me he sentido muy cómodo en los servicios informativos. Y como curiosidad, yo empecé haciendo el tiempo en Canal Sur. Yo fui el primer hombre del tiempo, que poca gente lo sabe. Lo que pasa es que en aquella época, Julio Marbizón, que trabajaba como meteorólogo en la Agencia Estatal de Meteorología, me enviaba el parte y una foto, la única que había, del satélite Meteosat, que era en papel, se imprimía cuando pasaba sobre la península. Y con esa foto y un texto yo lo leía, entonces no había presentador. Ese fue durante 6 meses mi comienzo en el tiempo, en Canal Sur, y luego pasé a la sección de economía. Y al poco tiempo, a los pocos meses, entré en el programa Parlamento, que entré con el número 0. Y ahí estuve, creo que fueron 24 años en el programa Parlamento. Entré con Rodríguez de la Borbolla de presidente en la 2ª legislatura. Ya ves. Y lo dejé en la 9ª, me parece, ya perdí la cuenta. He visto pasar varios presidentes en el Parlamento. Bueno, ¿y alguna anécdota reseñable que recuerdes de presentando Parlamento? No sé, como por ejemplo, ¿cómo viviste aquel célebre ataque de risa famoso que dio la vuelta al mundo en el 94? Pues yo estaba allí sentado en la tribuna de periodistas con mi compañera, Charo Gutiérrez, que presentaba también, que participaba en el programa Parlamento. Y claro, nosotros, no te lo esperaba, estás allí, aquello va creciendo de menos a más. Estábamos muy cansados porque era el debate de presupuestos, que entonces eran muy largos, duraban hasta la madrugada, muy aburridos, para que no nos oye nadie. Y claro, con la risa floja, pues fue muy divertido. Y además es una anécdota curiosa porque fíjate la crispación que hay hoy en los parlamentos. Y allí fue un diputado del Partido Popular, que era como secretario de la mesa, creo, el que se reía el de Izquierda Unida, Diego Valderas, para que veas que eran de distintos partidos y había mucha armonía. Fue muy divertido, la verdad. Y el momento más crítico que he tenido fue un día en la investidura de Manuel Chávez como presidente de la Junta, que yo estaba preparado para hacer el directo con una unidad móvil entonces, y durante 6 minutos un técnico de sonido se dejó subido el búmetro y se escuchaba todo lo que yo decía. Alberto, ¿estás preparado? Sí, ponte a la derecha, ponte a la izquierda, bueno, a ver cuándo empieza, ¿quién está hablando? Todo eso salió en directo. Claro, mientras llamaron a la televisión, mientras llamaron al control central, mientras volvieron a llamar al Parlamento para que cortaran eso, pasaron 6 minutos. Tuve la buena suerte, que no era buena suerte, sino era profesionalidad, de que no dije nada inconveniente. Era la investidura de un presidente. Porque siempre que tengo un micrófono, como ahora que me lo acabo de poner, uno intenta ser muy prudente. Y bueno, no me ocurrió nada. Ojalá no me ocurra en lo poco que me queda ya de carrera profesional. Bueno, ahora vamos a comentar una anécdota, y es que se da la circunstancia de que llegaste a tener como compañero en los informativos a José Antonio Gavira y a Rosa Pilar Abelló, que también hicieron doblaje, al igual que tú. Correcto. Sí. Y muchos más. Muchos más. Sí. La gente que nos dedicábamos al mundo de la locución, el periodismo, éramos muy poco entonces. Lo que ocurrió, Gavira sí llegó a hacer doblaje, creo que Rosa Pilar hizo poquita cosa. Sí. Date cuenta que aquello coincidía también con nuestros comienzos como presentadores de televisión, una televisión nueva, potente en aquella época. Y entonces como que tuvimos 2 grandes oportunidades, ¿no? de jóvenes. A mí me tentaron los compañeros a dedicarme exclusivamente al doblaje en aquella época, pero yo veía en esa profesión artística, igual que en el teatro, mucha incertidumbre. Y yo no tenía ánimos de hoy cobrar mucho y luego estar 6 meses dependiendo de que te saliera un trabajo. Mientras que la televisión pública me ofrecía una estabilidad emocional y me gustaba, y intenté compaginarlo durante muchos años, como así fue, que fue muy estresante. Porque claro, si te convocaban a un estudio de doblaje y yo tenía que cubrir un pleno parlamentario, pues tenía que ajustar las horas. Menos mal que los estudios de doblaje se portaban bien y nos agrupaban nuestros takes, nuestros trocitos, en las horas en las que nos venían bien. Bueno, antes nos has comentado alguna anécdota, como por ejemplo lo del Parlamento. ¿Nos puedes enumerar a lo largo de toda tu trayectoria cuál es la noticia de informativos que más te ha costado dar?
Pues mira, más que una noticia fue una época. La crisis económica que empezó en el año 96, ¿verdad? Creo que recordar, y que duró varios años. Yo presentaba en aquella época el matinal. Y claro, era el primer informativo de la mañana. Y Toñi Moreno, perdón, la conocéis, ¿no? La presentadora Toñi Moreno, ella trabajaba en Canal Sur y yo daba un boletín informativo dentro de su programa. Y ella siempre decía, por favor, danos una buena noticia. Y yo tenía que abrir diciendo, tantas empresas han cerrado, tantos trabajadores se han añadido a la lista del paro. Y aquello duró muchos meses y era un poco triste, sí. Quizás lo peor que yo he vivido en el periodismo, porque fue largo y mucha gente sufrió. Muchas empresas cerraron. Y no veíamos el momento en el que la economía se viniera arriba. Pues sí, bueno, y ahora yéndonos ya más recientemente, bueno, está Pere, el presentador del Tiempo, hay uno de los presentadores, hay en una sección clásica de las noticias, en la que también estuvieron dos compañeros tuyos con los que seguramente coincidirían en doblaje, que fueron Ana Fernández y Carlos Almansa. Correcto, Carlos Almansa, buen compañero que se acaba de jubilar, y Ana Fernández, que además es compañera de la primera promoción de actores de doblaje, a la que pertenezco, junto con Mariano Peña, y que me perdonen muchos más compañeros, pero han pasado tantos años que te digo que esto fue antes de abrir Canal Sur, cuando hicimos ese curso, que fue la primera promoción de actores de doblaje de Andalucía. Y Juan Fernández también. Sí. Exacto. Sí, que están muy entrelazadas las profesiones, sí. Y bueno, y además, ¿qué nos puede destacar de esta labor de la que estamos siempre pendientes de todos los andaluces, como presentador del Tiempo? Pues mira, mi pasión es la naturaleza, las plantas, los animales, el medio ambiente. Cuando aparecieron los primeros dos programas de Canal Sur, uno era Tierra y Mar y el otro Parlamento. Entonces yo me pedí Tierra y Mar, porque era mi afición, de lo que sé, de lo que entiendo. Pero la directora de informativos dice, no, tú tienes muy buena imagen, eres un tío sereno, un tío tranquilo, a ti te podemos poner a hacer los directos de Parlamento. Y ese fue el motivo por el que pasé 25 años haciendo política, cuando en realidad lo que a mí me gusta es informar del medio ambiente. Entonces, como tú preguntabas, ahora que estoy en el Tiempo, es lo más parecido al medio ambiente. Ahora he encontrado un sitio que me gusta mucho. Y además no tengo que hablar de política. Yo empecé en Parlamento cuando solo existía Televisión Española y Canal Sur, con lo cual la audiencia era grande. Parlamento se emitía en prime time, justo antes del informativo. Yo era el presentador y estuve ahí muchos años. Luego estuve en el matinal, como te he dicho, bastante tiempo, hora y media en pantalla solo. Y de repente paso al Tiempo. Hay cambios en la tele y bueno, pues hay que probar cosas nuevas. Y al llevar menos de un mes en el Tiempo, entro en una cafetería de un pueblo de las Jarafes sevillanos y se me vienen los camareros. ¿Usted es el del Tiempo? Nadie recuerda que he presentado Parlamento, nadie relaciona mi cara con Parlamento, nadie relaciona mi cara con el informativo matinal, o poca gente. Soy el hombre del Tiempo. Para que veas la importancia que tiene ser presentador del Tiempo. Y además ahora vivo en un pueblo y en el pueblo es que se nota mucho porque la economía depende del tiempo. Y la gente lo vive. Estamos pendientes de ello, claro. Claro. Es que les va el dinero, les va las ganancias en el Tiempo. Si hay pasto, no tienen que echarle de comer al ganado, ni tienen que ir. Si llueve demasiado, se pudre. Y entonces viven muy pendientes del tiempo y entienden mucho del tiempo. ¿Y de qué programa guardas mejores recuerdos? ¿Y qué tipo de programa te gustaría presentar y no lo has hecho todavía aún? ¿Magazine? ¿Concursos? Me hubiera gustado un programa de humor. Con una tertulia de humor, como te dije, como tenía Luis del Olmo, como el debate del Estado de la Nación, no sé si lo recordáis. Sí, vosotros. El 5 con típico, ¿no? Exactamente, que antes estuvo en el programa de Luis del Olmo en la radio. Ese tipo de programas es porque yo creo que el humor es magnífico y se pueden decir muchas cosas sin hacer daño y se puede ilustrar mucho. El humor es inteligente, de manera que de hecho lo he propuesto en varias ocasiones, pero bueno, no ha cuajado.
Y el programa del que guardo más buenos recuerdos, naturalmente, es Parlamento, porque yo empecé con 25 años. Éramos chavales, teníamos mucha fuerza, era duro, pero éramos los maestros del Parlamento. Entonces, era época también en la que la televisión tenía mucho peso económico. Yo me viajaba mucho a toda Andalucía, a Europa, a hacer, por ejemplo, porque el Parlamento lo trata todo. Por ejemplo, la OCM de la almendra de Almería, o sea, la regulación de cómo se produce y cómo se vende y las ayudas que lo hace Europa. Pues yo me iba una semana a Almería y grababa imágenes inéditas, o como ahora que son de archivo. Todo lo que emitíamos lo habíamos grabado nosotros, las entrevistas también. Entonces, luego teníamos el perfil de los diputados y los diputados en privado, comíamos con ellos y era otra visión diferente. Yo recuerdo muy buena época. Y otra cosa que no habéis dicho, pero que es difícil saberla, que yo también fui el presentador y subdirector del programa Parlamento Europeo. Europa Abierta se llama ahora, no sé si se sigue diciendo, la verdad que no lo sé. Y entonces yo iba a Estrasburgo porque lo grabábamos allí, primero una vez al mes, luego una vez cada 15 días. Y también fue una experiencia muy bonita estar en el templo de la política europea. Pero del Parlamento recuerdo muchas cosas muy agradables, teníamos mucha convivencia los compañeros, la televisión tenía mucho dinero para movernos, hacer reportajes, y fue una época dorada. En cambio, la época del matinal fue durísima. Levantarte a las 4, a las 3 de la madrugada, nada más llegar el directo, porque los demás informativos, tú llegas a las 2 y el informativo es a las 9 de la noche. Pero nosotros llegábamos y al poco tiempo, y además un directo largo, y con poca gente, y la gente dormida, y porque el informativo de la noche puede mirar lo que ha hecho el de mediodía, pero el de la mañana es todo nuevo, ¿no? Entonces fue una época muy dura, laboralmente. Bueno, volviendo al tema, relacionándolo con el doblaje y la televisión, bueno, parece que Canal Sur siempre se ha nutrido de profesionales del doblaje y viceversa. Técnicos de sonido, incluso realizadores como Joaquín Prada, no sé si llegaste a coincidir con él, realizador de Canal Sur y que también estuvo por los satélites sevillanos. Pues básicamente lo que estás diciendo. Yo he trabajado con casi todos, porque han sido muchos años. Ahora es cuando hago poco doblaje ya. Y también porque Mariano se ha ido a Madrid, Ana también se ha ido a Madrid, Ana Wagner también, y han prosperado como actores. Canal Sur empezó a hacer aquellas series de Plaza Alta, entonces dieron el salto a las teleseries patrocinadas por Canal Sur y luego ya al cine o a series hechas en Madrid. Y entonces ya ahí fuimos perdiendo un poco el contacto. Alguna vez nos vemos, pero la verdad es que ya la profesión nos ha ido poco a poco separando, aunque claro, en esta profesión nos vemos unos a otros, claro, estamos ahí en la pantalla. Antes de pasar también a hablar un poco más de doblaje, vamos a hablar un poquito de interpretación, ¿vale, Alberto? ¿Has llegado a hacer teatro o televisión como actor de imagen? Hice doblaje en la época en la que estudiaba arte dramático y los años posteriores en la compañía de Idilio Cardoso, que se dedicaba al teatro costumbrista con grandes actores de la época. Y luego, pues como te he contado anteriormente, os he contado a todos, tuve la suerte de entrar en una televisión que nacía con mucha fuerza y que nos requería mucha concentración, y tuve que abandonar un poquito el mundo del teatro. Y porque date cuenta que la televisión en aquella época echábamos muchas horas, no nos queríamos ir, yo no quería ni que llegara el fin de semana, pero luego iba a doblar y muchas veces yo me planteaba, no he amanecido, estoy delante de un micrófono, son las 10 de la noche cuando acababa la última convocatoria de doblaje y estoy en un micrófono, y yo tengo que vivir un poquito, que todavía soy joven, tengo menos de 30 años. Y entonces, pues yo ya fui seleccionando un poco también vivir algo. Vas a estar permanentemente trabajando, claro. ¿Y pensaste en algún momento dar el salto a cine y televisión? ¿O ya, como hicieron además compañeros tuyos, como fue eso, Ana Wagner, Ana Fernández, Manolo Solo, Pedro Casablanca o Mariano Peña? Sí, me hubiera gustado. De hecho, me acuerdo que yo hacía entrevistas por ahí y estaba Mariano Peña grabando en Coín, creo que era, la serie Plaza Alta, y nos encontramos los dos y sí, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no? Pero claro, yo estaba muy bien, yo estaba muy feliz haciendo lo que estaba haciendo cosas que me gustaban también y lo hacía con mucha felicidad. Y entonces
Pues no podía hacer las dos cosas. Algunos compañeros míos sí lo hicieron, ¿no? Y han abandonado la televisión y se han dedicado al mundo del cine, pero yo no he dado ese paso. Has hecho una infinidad de locuciones para la cadena, para Canal Sur. ¿Dónde se hacen las locuciones? De estas locuciones Pues, que se realizan. Yo primero fui actor de doblaje y luego entré en Canal Sur. Yo ya, antes de que existiera Canal Sur, ya doblaba. Pero que fue muy cerca una cosa de la otra. En Canal Sur, en aquella época, en los estudios de sonido, que eran muy buenos, y ahí hacía muchos documentales y reportajes, tipo Los Reporteros, le ponía la voz a muchísimas cosas, incluso a publicidad, también hice publicidad en los estudios de alta frecuencia. En aquella época se cuidaba mucho tanto la imagen como el sonido. Hoy los propios periodistas tienen su micrófono aquí y él en el ordenador graba la locución, pero en aquella época íbamos a un estudio de doblaje perfectamente aislado, insonorizado, se repetían las cosas y se hacía allí en Canal Sur. Luego otros documentales lo hacíamos en alta frecuencia o en estudio también hecho para empresas. Por ejemplo, Cargill es una multinacional de las semillas y anualmente hacía un vídeo con las nuevas semillas del año, yo le ponía la voz, pero ellos son empresas tan poderosas que tienen sus propios estudios de grabación y lo hacíamos ahí. Hoy es todo más fácil y se ha simplificado todo. El estudio que era similar de alta frecuencia y estaba allí en el propio Canal Sur, ¿no? O tenéis también el estudio, ¿no? Sí, allí tenemos varios estudios de sonidos. Sí, similares. El de alta frecuencia es magnífico, desde luego, pero sí, similares. Si te fijas, llevamos toda la entrevista interconectando un poco el doblaje con tus diferentes labores y con compañeros que has tenido. También lo podemos hacer un poco con el tema de la locución, porque has tenido ahí compañeros como, por ejemplo, Manuel Triviño, Lola Álvarez, Jesús Prieto, que ya por desgracia no está entre nosotros, pero seguimos escuchando su continuidad en Canal Sur Radio, sus locuciones de continuidad. Y también, pues antaño, pues también compañeros como Mauro Rivera, Vicente Martínez Barquín, Antoñita Llavero. Y ahora viene lo que nos has comentado. Todo lo que habéis hecho en líneas generales, pues lo podemos calificar como lo has dicho, en castellano neutro. ¿Tienes la respuesta? ¿Por qué no se hacía entonces las locuciones en andaluz o se presentaba en andaluz? Claro, que la tengo y te la voy a explicar. Mira, sí. El examen de ingreso en la Escuela Superior de Arte Dramático era una prueba en un escenario con los profesores en las butacas en castellano neutro. Si no la superabas, no ingresabas en la escuela. En aquella época, el andaluz se consideraba un español mal hablado. El andaluz siempre se ha considerado una lengua hablada, pero no escrita. Y en la televisión se requería un castellano neutro, en todos los medios de comunicación. Se aceptaba un poquito el tono canario. Pero ¿qué ocurrió? Los tiempos van cambiando. Y en el caso de Andalucía hubo un año la que llamábamos la pinza, que gobernaba el Partido Socialista con el Partido Andalucista. Y el Partido Andalucista fue el que exigió que se hablara más en andaluz en la televisión. De hecho, yo, que hacía locuciones, fui un poquito relegado porque el acento tú no lo puedes cambiar de un momento a otro. Ya sí, ya tengo otra vez un acento semi-andaluz, pero no lo puedes cambiar tan rápido. Y entonces fuimos relegados por personas que tenían un acento andaluz más marcado. Que, por cierto, ¿cuál es el acento andaluz? El de Sevilla, el de Córdoba, el de Granada, el de Almería. Y esa es la respuesta que yo tengo para tu pregunta. No sé si te sirve. Sí, aunque hay, por lo menos en el tema de las secciones deportivas de la época, entonces no existía el programa Gol a Gol, pero los resúmenes que hacía, sí que recuerdo que los locutores deportivos sí que hablaban en andaluz, más o menos se les notaba mucho el acento entonces. Lo digo porque hay muchos resúmenes en YouTube de aquella época, 89, 90, 91, y ellos sí hacían esos resúmenes en andaluz. Es la sensación que me daba. Sí, porque el deporte es como un poquito aparte, ¿no? del periodismo general. Y en segundo lugar eran los profesionales que había. Pero nosotros, como te he contado al principio, eran los que veníamos de la profesión. Los pocos que habían en la época. De hecho, Canal Sur tenía problemas para cubrir la plantilla porque no había profesionales. ¿Vale? No estaba ni la escuela ni la facultad de periodismo todavía cuando abrió.
Claro, entonces los más antiguos pues estamos acostumbrados y obligados a ese castellano, pero vamos, ya lo hemos perdido. Ya se admiten todas las lenguas, todas las hablas, ¿no? Pero antes no. Bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a la parte que nos motiva a nosotros un poco más por nuestro ámbito, que es el doblaje. Ya nos has comentado que antes de hacer todo lo que hacías en Canal Sur ya habías empezado con el doblaje, ya habías formado parte de esa primera promoción y más. Pero, ¿por qué dedicarse a ese arte? ¿Cómo llegó esa profesión? ¿Cómo fue? Pues mira, no me acuerdo cómo fue que alguien me dijo, oye, han salido unos cursos de doblaje, que estoy hablando de lo que sería la primera promoción. Eran caros, éramos chavales, no teníamos mucho dinero, todavía no trabajaba en la televisión y bueno, me arriesgué porque me atraía a mí el mundo de la interpretación, ya había estudiado arte dramático. Y los hice, los cursos esos, en el edificio Sevilla 2 creo que era. Y empezamos a trabajar inmediatamente. Y se formó una familia grande con los estudios Avaira, que eran gallegos. Trabajamos mucho y ese fue el origen, fue una casualidad, una oportunidad. Pero sí, cuando me enteré de que había cursos de doblaje, rápidamente pillé la oportunidad. Y dije, sí, yo quiero hacer esto me gusta. En contra de lo que dice mucha gente, que el doblaje estropea las películas. Bueno, muchas veces se habla desde el desconocimiento. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué maestros tuviste en ese curso? ¿Cómo fue el aprendizaje? Y bueno, has nombrado a Mariano Peña, que supongo que Ángel Herneira, el Fernando Ríos también estuvieron contigo, ¿no? En ese curso. Cuéntanos un poco quién le impartió, cómo eran las clases. Pues mira, el profesor tuvimos varios. Uno de ellos era Antonio, es que no me acuerdo ya del apellido, sinceramente, uno de los grandes de Madrid que sigue doblando. Antonio Esquivia, puede ser. Esquivia, correcto, sí. Con esa voz tan engolada, como se llevaba entonces. Mis primeros profesores de radio también tenían esa voz engolada, me acuerdo. Perdona este inciso, que la primera vez que me senté en el estudio de la radio, había escuchado hablar, en este caso era Manolo Bará, más o menos normal, y cuando se sentó en el micrófono y se encendió la luz roja, se puso la mano aquí para detectar tu volumen y tu tono, y le salió una voz completamente diferente, más vibrante, más engolada. Y claro, es arte, ¿no? Es artificio, es artificial. Y esa voz también la tenía Antonio Esquivia, magnífico, que doblaba a los Simpsons también. Magníficos, fueron grandes maestros, sí. Siempre. Además, los profesores siempre decían, no se aprende fuera de la pecera, se aprende dentro, ¿verdad? Muy buena gente, Antonio. ¿Eh? Muy buena gente, Antonio, también. También lo conozco, sí, maravilloso. Sí, hemos hablado también con él. Y otros profesores, otro que era más mayor, que ya no sé de él, que también me parecía glorioso, ¿no? Pero este ya era muy mayor cuando nos dio el curso. No me acuerdo del nombre. Aparicio Rivero, puede ser, Aparicio o Juan Guisán. Aparicio. Aparicio, ¿no? Sí, veo que vosotros estáis muy documentados, mucho más que nosotros. Bueno, nombras más o menos con la descripción que haces, ya más o menos intuimos quiénes, por otras referencias también de otros compañeros tuyos, pues... De todas formas, Alberto, antes has mencionado a Avaira. ¿No sería más bien la filial que tenía en Sevilla, Surco, más que Avaira? ¿O primero te refieres? era Avaira, luego hicieron Surco, creo recordar. Sí. Que fue como un remake, cerraron y luego volvieron a abrir, sí. ¿Pero llegó a ser Avaira en Sevilla? No tenía yo constancia de eso. Nosotros le llamábamos Avaira. Ah, sí. Vale. Y se cambió a Surco. Recordar que estaban en la calle Arjona. Calle Arjona, correcto, sí. De hecho, las nóminas, me han pasado algunas nóminas de Avaira que ponen efectivamente Avaira, o sea que sí. Curioso. Luego pasaron a Surco. Sí, es que eso era un entramado de distintos estudios y el que tenían en Madrid era Avaira, luego tenían otros en Santiago que era Galaxia y tal, o sea, eso era un entramado de distintos estudios con distintos nombres. Sí. Bueno, y Alberto, ¿recuerdas el primer take, la primera película, algo de del primer trabajo? Si fue en Avaira, si fue en Videotake. El primer trabajo fue en Avaira, sí. Hay Videotake nació mucho después. El personaje ya no me acuerdo.
No me acuerdo. Es que, aunque me lo hubiera documentado, es que yo ya no tengo ese dato. Ni en la memoria, ni en papeles, ni en... ¿Y hay algún take que recuerde, Alberto, así más especial de aquella época? ¿Por casualidad alguna película o algo? Bueno, sí, recuerdo Tormenta en Asia. El chinito va a morir porque soy el mejor luchador de jungla del mundo. Que era un take largo y con muchas inflexiones, ese lo recuerdo con cariño. Y luego también recuerdo uno que lo dirigía Ángel Neira, que era un chaval y solamente decía que en ese take, ¿no? Pero ese que tenía mucha fuerza. Y quedó a la primera. Y me decía Ángel Neira, pon para este take tu voz bonita. Que yo tendía a ponerla, pero no encajaba con otros personajes. Y pues, es una respuesta, porque era una... No me acuerdo de qué estaban hablando, pero esa respuesta tenía un choque emocional fuerte en la escena. Y era solamente esa interjección y quedó muy bien, la verdad. Para que tú veas la fuerza de una sola palabra, bien interpretada, bien colocada, porque no requería ni sincronía, porque es un monosílabo, ¿no? Y eso no, ese sí lo recuerdo yo. Y la de Tormenta en Asia, te he dicho, y luego muchas más, claro. Estuve en tantos años. Y Alberto, y de todos los compañeros con los que has compartido atril en tu trayectoria, ¿quién te ha ayudado más en tu carrera? Pues mira, Mariano ha sido un buen compañero y amigo, muy cariñoso. Bernabé también, Bernabé Rico, incluso hemos ido de viaje. Un gran empresario del mundo del teatro. Ángeles Neira también ha sido muy buena compañera. Ángela Pagna, Ana Wagner, Jorge Tomé también. Y tantos que es que no... se me van los nombres, ¿no? Esquivias también. Aparicio también, lo recuerdo con mucho cariño, un buen maestro. Claro, pasábamos muchas horas en la sala de espera esperando que nos llamaran, ¿no? ¿Sigues teniendo contacto, Alberto, con alguno de ellos de allí en Sevilla o...? Sí, sigo teniendo contacto, sobre todo con los que se dedican también al mundo de la televisión, del periodismo, pero con el grueso estamos muy distantes ya, porque bueno, cada uno viven en Madrid. En fin, conservo más relación con la gente que sigue relacionándose con la televisión. Oye, y las salas de espera, ahí supongo que habría de todo, ¿no? Timbas o tertulias, solo tendría que ser una diversión, ¿no? Había momentos, depende de que te juntaras, muy divertidos, sobre todo ya al final de la noche, muy cansados, con ganas de acabar, y repetir, ya estáis difíciles. Y bueno, en momentos que lo que se salía a comprar algo, se traía. Eso fue muy al principio. Luego el doblaje se hacía ya muy a tiro hecho. Se llamaba a la gente la convocatoria de los malditos y como había tantas pistas posteriormente, al principio era más difícil, luego se facilitó mucho el sonido. Entonces podías tú doblar solo una escena en la que había 20 personas y tú venías otro día, un miércoles, y la escena se había hecho en 8 días diferentes sin que ninguno de ellos se viera. Entonces quedó un poco más frío el doblaje que esas primeras épocas que estábamos todos allí toda la tarde metidos. Nos reprochaban, os pagamos la convocatoria, ¿sabéis? ¿No? El take, pero también os pagamos por estar aquí. Y estábamos muchas horas allí. Ahora es más rápido todo, más selectivo. Bueno, pues ahora vamos con lo que solemos llamar nosotros la lista de la compra, que son los trabajos de doblaje, ¿vale? En este caso vamos a enumerar primero los que son de acción real, ¿vale? Películas o series con actores. Te voy a ir diciendo nombres. Si de alguno de estos nombres te suenan y recuerdas anécdotas, pues me interrumpes y me las comentas, ¿vale, Alberto? De acuerdo. Pues mira, tenemos aquí películas de época, como por ejemplo 21 días juntos. Claro. No recuerdas, ¿no? Bueno. Y la gran apuesta. Tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno. Tempestad en Asia. Te la acabo de nombrar. Entonces ya la mencionó. Eso sí, ¿verdad? Sí. ¿Y Cautivos del Terror? Hombre, por el título no, igual la escena sí la recuerdo.
Hombre, es que muchas de esas películas yo tenía 22, 23 años, tengo 61. Es que... y me Pues son miro- todo películas de época, ¿eh? Perdón, la última que has dicho, ¿cuál? ¿Recuerdas películas estas hongkonesas, esta chinorri? No, pero la última, El Rey Cruel, se llamaba. Un pez plum. ¿Vosotros no tenéis esos datos? Si yo no tengo acceso a esa información. Nada, escuchándote, te tenemos muy identificado con tu voz. Información O sea que- privilegiada. Ah, Es que aunque yo me hubiera querido preparar esta entrevista, yo no sé dónde acudir para tener el listado de las que he participado. Y yo muchas veces os miro a vosotros en Facebook las cosas que colgáis y digo, mira, menos mal que ellos saben esto. Digo, no sé esas cosas, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Pero no No, pero es normal, son muchos años y muchas películas. Y entonces, si doblabais, ahora me voy a un estudio, ahora en otro, es lógico que. Hombre, que yo tenía otra profesión, que yo iba en los ratos libres. Exactamente. Claro. O sea, y una profesión además que te absorbía mucho, porque el Parlamento es muy serio. Es muy seria, ¿no? Pero bueno, seguí contando. ¿Qué películas son? Alberto, las películas de esta chinorri, a lo mejor recuerda alguna más de estas hongkonesas. ¿Alguna de ellas recuerdas tú como Dragón del Fuego, Robo Force, María Te Quiero, Yumen? Yo también confieso que a veces... ¿Eh? Ninguna te acuerdas. No, te confieso que a veces hemos doblado películas y yo no he sabido qué película era. Ahora decía el director al principio, pero ya no se volvía a nombrar y como tampoco teníamos el protagonista, si no era reparto o era maldito, pues tú te ibas del estudio y no te enterabas qué película había sido. Esa magia de... Más fácil recordar las series, quizás, ¿no? Que tienen un poquito más de continuidad que las películas, quizás. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque en series, por ejemplo, está la del perro Rex. Esa Rex, un policía diferente, esa suele ser una de las más conocidas. Está ella, está la de Vecino también. Un principal sospechoso, Hardy Hart, son América Oculta, son así. Bueno, es la que participaste. No sé, yo he calculado que alrededor de 200, pero no sé, vosotros tendréis más datos que yo. Porque estáis mejor informados entre películas y series, pero... Bueno, hay muchas películas y series que son los medias, que se han perdido y bueno, seguimos buscando a ver si damos con ellas. Tenemos referencias de los títulos, pero visualmente no las tenemos. Pero bueno, poco a poco van saliendo. Esperemos que Canal Sur Más pues saque el repertorio que tiene y bueno, pues veamos algunas series de estas y películas pronto en la plataforma, que estaría bastante bien. No, bueno, a mí me gusta que también saber cuándo van a poner una película en la que he participado en el doblaje, porque tampoco la sé. Bueno, recuerdo especialmente también El Retorno de las Brujas, que era de las más famosas. Además, primera película doblada para cine en Sevilla, ¿no? Y que doblaste a Jay, un matón que increpaba al personaje de Enrique Rodríguez. Sí, y bueno, sí. Tu compañero era Mariano Peña, o sea que... Sí, y Enrique era el protagonista. Enrique que sigue teniendo su academia, ¿no? Su escuela, sí. Es de los grandes, Enrique, sí. Una capacidad interpretativa y de adaptación. ¿Habéis entrevistado ya a Enrique? No, aún no. Esperamos que algún día. Él sigue doblando, quiero decir que sí tiene un estudio de doblaje. Él montó Atril Studio, que era una pues contraparte de Atril, la Escuela Andaluza de Doblaje. Y bueno, pues ahí empezó a doblar cosillas y bueno, pues ahora mismo estoy un poco desconectado, no sé cómo le irá, pero bueno, que yo sepa todavía está ahí. Yo fui hace tiempo ya y sí, estaban doblando, sí. Pero ya hay muchos actores completamente nuevos, ¿no? Incluso actores que habían salido de los últimos cursos. Claro, de cuenta que de mi promoción están todos ya en Madrid o están todos situados en otra esfera y prácticamente no conocía a nadie. Cuando fui a doblar las últimas veces no conocía absolutamente a nadie. Y por asomo, ¿no? Sí, es que de tus tiempos fue Ángeles Neira, Mercedes Hoyos,
Nonia, Jorge Tomé. Y bueno, pues en Sevilla. Y Nonia está también en Canal Sur, por lo menos estaba. Sí. Le mandamos aquí un gran saludo a Nonia, que la queremos un montón. Sí. Está en otro edificio, diferente al mío, pero alguna vez nos hemos visto. Ajá. Sí, y luego te llegas a enterar también de gente que hace doblaje y que no lo sabía. Ajá, claro. Sí, también te doy cuenta que hay mucha producción propia que no se dobla y... Bueno, en aquella Sí. época que venía de fuera y había que doblarlo. Muchas Sí, series eso, exactamente. Bueno, ¿hay algún trabajo que te gustaría hacer y no has hecho? ¿O algún actor que te gustaría doblar? ¿Algún personaje en concreto? Bueno, a mí sí me hubiera gustado doblar a los grandes del cine americano. Porque ese es el estilo que a mí me gusta. Y bueno, hombre, ya están todos con sus personajes fijos, ¿no? Y eso sí me hubiera gustado doblarlo. Ahora ya no hay oportunidad. Y de los actuales, bueno, no se me ha ocurrido ahora mismo. No estoy encaprichado en doblar a nadie ahora mismo, la verdad. Pero en aquella época sí, ese doblaje me gustaba mucho. Era como más interpretativo, la pronunciación más correcta, más separadas las palabras. Hoy yo voy al cine y yo muchas veces no me entero de lo que dice. Por la caña que nos dieron a nosotros para vocalizar. Claro. Por la caña que nos dieron a nosotros, que con una caña literalmente tenías que agacharte y levantarte vocalizando cada letra. Y ahora escucho y yo no me entero de lo que dice. No. ¿Qué ha dicho? me van a matar. No, pero es lo que sentir común de la profesión, porque escuchas, quieren naturalidad y parece que le dan preponderancia a la naturalidad cuando es que son dos idiomas diferentes, entre comillas. Sí. No, yo entiendo que el cine, el teatro es arte y el arte es artificial y tú tienes que adornarlo y mejorarlo. José María de Mena, que era el profesor que tuve de interpretación y director y creador de la Escuela de Arte Dramático, nos decía, ahora vamos a dar la Camelia, bueno, si hubiera muerto como se muere de esa enfermedad en realidad, no sería bonito, y muere plácidamente en su cama, porque es teatro, es artificial, claro. Y sobre todo yo me quiero enterar de lo que estás diciendo. Será más normal gritar porque estás enfadado, pero si yo no me entero de lo que has dicho. Y ya te digo, a nosotros nos insistieron mucho, tanto en la formación como en el doblaje, en que se entendiera cada letra. Trans, la N, la S, sí. que se escuchara la N y que se escuchara la S. Y que después de la R, la S tenía que sonar también. Es muy difícil, si lo hacéis. Lo hacíamos. Y bueno, vosotros que sois más apasionados de esto que yo, por lo que veo, y que estáis más en activo, no sé, es más difícil encontrarlo. Por eso cuando dice la gente, bueno, el doblaje la estropea, digo, ¿qué sabrás tú lo que estás hablando? Habrá actores que sí, que el actor de doblaje no supere al original, pero la mayoría de los casos no hay nada de eso. Anda, que nos hemos encontrado con cada interpretación, que si no fuera por el doblaje... Pues sí. Y bueno, ¿y tienes algún género en particular que te guste sí más doblar? ¿La comedia, ciencia ficción, terror, aventura, drama? El drama y la comedia me atraen mucho. Sí, la fuerza que hay que poner en un drama, las inflexiones de la voz y los tonos de las pausas, me gusta mucho. Y la comedia me gusta muchísimo, pero la risa es muy difícil. Luego coges práctica. Pero reírte de la nada, una buena carcajada y soportar todo el tiempo que el actor se está riendo es difícil. Ya para mí, por lo menos, muy difícil. No sé qué os habrán contado otros compañeros. Sí, más complicado la comedia que el drama a veces, sí. Sí, y el terror y eso, bueno, también te gusta todo. Cuando te toca un buen personaje, pero a veces estamos en el atril y lo decía, qué suerte que te ha tocado esto, que lo has bordado, que claro, no es lo mismo que otra frase que se suelta ahí sin pena ni gloria.
Sí. El doblaje es muy bonito. Bueno, vamos ahora con la lista de la compra, pero ahora de animación. A ver si estas las recuerdas mejor que las de imagen real. Antes de ir con Dragon Ball, ¿vale? Dragon Ball tiene su propia sección y vamos después. No sé si te acuerdas de la serie, que era una serie de animación japonesa del Libro de la Selva. La verdad es que te podría decir que me suena, pero... Sí, dirigida por Ángeles Neira y Ana Wagner en Videotape. Fíjate. Sí. Claro. Bueno, ahí hiciste un personaje que se llama Sanda, ¿vale? Sanda. Eso, como anécdota, si te suena, ¿no? Sí. Fíjate, es que claro, ellas eran las primeras directoras de doblaje de Andalucía. Y muy exigentes. Sí, el personaje, por cierto, era un lobo, ¿vale? Era un lobo, porque había muchos lobos en esa serie, ya sabes, la historia del Libro de la Selva, tal. No es la película de Disney, era otra animación que era de Japón, pero era un lobo el personaje que hacía, por si a lo mejor lo recuerdas mejor. No, como tal no lo recuerdo, la verdad. Yo no sé si esto ha pasado con otros compañeros de la profesión. No, sí, totalmente. Y no te preocupes porque es muy normal. Pero de todas formas, sí has mencionado... Muchos años, muchos trabajos. Sí, totalmente. Has mencionado una que el pequeño Lord Fauntleroy, que doblaba a dos personajes, a Dick y a Peter. Ese doblaje lo dirigió Aparicio Rivero en Surco, a Baira Surco. ¿Qué recuerdos tienes de ese doblaje, la dirección de Aparicio, de los compañeros? Bueno, pues la dirección de Aparicio es que se aprendía mucho, porque todas las correcciones iban acompañadas de maestría. No sé si me explico. Y además de dulzura, esta inflexión, haz lo otro, pon la boca así, espérate. Y entonces era un aprendizaje continuo, sí. Hombre, la animación, yo me divertí mucho en la animación, porque la animación te permite más licencia que el personaje, ¿no? Real. Tiene más... Y también, por ejemplo, en Bola de Dragón, a todos los personajes nos ocurrió, era una serie tan larga, que los doblajes del capítulo 20 no era la misma voz ni la misma interpretación que el del capítulo 1. Tú te ibas metiendo en el personaje o te ibas trayendo el personaje a ti, ¿no? Y todos nos íbamos acostumbrando a esa interpretación, claro. Luego, bueno, vosotros que veo que sabéis mucho de esto, habréis notado la diferencia de la interpretación del primer capítulo al capítulo 20, ¿no? En tono, ¿habéis visto esas diferencias? ¿Os habéis dado cuenta fácilmente o no? Sí, en otra... A ver, contigo especialmente no, específicamente no. Porque bueno, tú mantienes tu voz joven, que siempre doblando a adolescentes, jovencillos. En otros actores, pues sí, sobre todo cuando hay que hacer tipos. O sea, cuando hay que poner la voz... Eso es más complicado de mantenerlo y acordar. Peña era un maestro en la voz del tipo. Sí. Pues, no, pero nosotros sí lo hemos notado. Hemos visto un poco, de repente que tú te sueltas un personaje que tú no has visto, ni sabes de qué va, ni has visto el capítulo entero, y más o menos tú lo encajas por la cara, por el tono de otros compañeros, por indicaciones del director, pero luego tú ya vas, cuando llevas 20 capítulos, ya te has metido en la historia y te has adaptado según tu propia opinión a cómo debería ser la voz y la interpretación. Pues sí, claro que evoluciona. Sí, yo sí me he dado cuenta incluso de personajes míos, que no quiere decir que sea la mejor, pero que claro, te vas metiendo en el personaje y vas cambiando las inflexiones y incluso la edad que le vas dando, la edad real, la edad madura. Yo sí lo noto bastante. Seguimos con la lista de la compra de animación: Los Miserables, Reporte Blues, que estas dos están dirigidas por Mercedes Hoyos, Daniel Travieso, Hattori Ninja, donde doblabas personajes episódicos. ¿Alguna anécdota doblando esta serie de animación? Hattori Ninja me recuerda algo, ¿no? ¿Sabes qué pasaba también? Que cuando... Como estaba siempre tan ocupado con la televisión, que tenía mucho de ese tipo de reparto y de malditos. En la primera época sí me concentraba más en el doblaje. No me acuerdo de esa serie, perdonadme. Me vais a de Canal Sur. Que era mítica, las Hattori Ninja. En Canal Sur. Sí. Son todas series de Canal Sur, todas las que acabas de mencionar, sí. Hattori el Ninja la dirigió Antonio Villar. Antonio Villar, sí. Fíjate.
también se fue a Madrid, triunfó también en Sevilla. Si hay alguna posibilidad de que veamos en Canal Sur Más la cadena esta que tiene de streaming, serie de esta que doblaste en los 90, donde se guardan en el archivo, y que la chavalería de entonces estamos deseando de verla en el programa de la plataforma de Canal Sur. Porque hasta ahora, sesión de bandolero, el resto de series de animación que podemos encontrar en Canal Sur Más son con doblaje de fuera de nuestra tierra. Pues es una cuestión de comunicarlo allí. Eso, que queremos series con nuestro doblaje, la mítica Canal Sur, en Canal Sur Más. Sí. Pero no sé de qué dependrá eso, si de los derechos comprados. Pero bueno, eso lo voy a investigar yo, claro que sí. Sí, tiene pinta de ser un tema de derechos de autonómicas, porque son unos movimientos que también replican otras autonómicas, también la catalana, la gallega, es algo así, sí. Comprar a la Forta, a lo mejor, claro. Sí tiene pinta por lo que los movimientos que están haciendo, pero bueno, igual, ¿no? Igual también puede hacerse movimientos específicos, quién sabe. Igual es cuestión de advertirlo nada más, no tiene más historia, o a lo mejor es que el producto no lo compra Canal Sur, sino la Forta. Bueno, vamos a hacer ahora algunas preguntas un poco de... ¿A quién echas de menos más a la hora de compartir Atril? ¿Y con quién Creo que conocemos la respuesta, pero ¿con quién te has reído más? En Atril, en Sala, sí. Sí, ya lo sabemos, supongo. Pero bueno, dínoslo tú mismo. Hombre, reírnos con Mariano Peña, te reí claro, muchísimo. Estaba clarísimo. Los demás compañeros igual, es que casi todos dicen Mariano. Es que... Y es que, ¿a quién echas de menos? Por ejemplo, a él, que nos llevábamos muy bien y que llenaba esa sala de espera, porque Enriquete tú de su papel en las series las que ha triunfado tanto, en la sala de espera era mucho más. Sí, era glorioso. A Bernabé también, pero fue un buen amigo, en el que viajé también con él por ahí. Lo he hecho bastante de menos, ¿no? Bueno, algunos en Chaustin, que fue también una gran persona. Paco de Osca también, que se aprendía mucho de esas personas y a mucha gente, incluso a gente que no he nombrado. Algunos éramos buenos amigos, compartíamos muchas horas juntos y aparte teníamos afinidad como personas, ¿no? Y sí, claro que se le echa de menos. Date cuenta que eran nuestros años de chavales, 25, 30 años, y luego salíamos también a cenar, a divertirnos, y se le echa de menos, claro que sí. Y además era gente muy inquieta, luchadora en la vida, emprendedora. Eran buenos momentos de la vida. Sí, sin duda es una etapa dorada de mi vida que recuerdo con mucho cariño. Y además éramos muchos. Es muy difícil reducirlo a unos cuantos nombres. Pues sí, bueno, y ya cerrando el bloque de doblaje, en general antes de irnos a Dragon Ball, ¿crees que te ha ayudado el doblaje en tu carrera profesional, Alberto? Sí, porque yo había hecho mucha publicidad antes de doblaje, pero el doblaje es más rico en matices y además te requiere la concentración de la sincronía, de encajar en el tono de voz del compañero que está contigo. Claro, te cuenta que yo he trabajado en una televisión, he hecho, le ponía la voz a las noticias, no solo las mías, sino a lo de los demás. Y luego la comunicación también va en el tono de la voz. Un documental, incluso una noticia, tú puedes hacer que llegue más al espectador, incluso que obtenga más información si tú sabes leerla bien e interpretarla bien. Sin chillar, porque ahora se chilla en las noticias, pero porque no se les chillaba. Y intentábamos no transmitir ansiedad. No sé si vosotros habéis sido conscientes de que cuando pones un telediario el tono te transmite ansiedad. Pues no tiene por qué, yo te estoy contando lo que ha ocurrido, yo no te tengo que hacer partícipe de esa sensación, de ese sentimiento. Y el doblaje a mí me ha ayudado mucho para eso. Es que siempre me ha gustado muchísimo interpretar con la voz. Muchísimo. Y
Y de hecho en Canal Sur me han elegido siempre para... Tenía demasiado trabajo para rellenar documentales y sí, se aprende del doblaje, claro que sí. Uno de los pocos reportajes que tiene Memoranda, el archivo de Canal Sur en la red, que bueno, un reportaje donde se puede ver a Manolo Solo, a Antonio Inchausti, y empieza con un doblaje tuyo. O sea, empieza con un doblaje tuyo, doblando a Humphrey Bogart, creo recordar. Muy curioso, muy... Mándamelo por el enlace que lo Sí. he visto. Sí. No te lo ruego. Es que no sé, yo es que me manejo muy mal en todo esto, que no sé cómo conseguir tantas cosas. No. Sí. Como anécdota, el primer premio Andalucía de periodismo que lo obtuvo Canal Sur lo hizo José María Ayas, ya en este caso no está con nosotros, un gran periodista, jefe de la sección de economía, y llevaba mi voz. Y que era sobre la vendimia en Francia. Y ahí, claro, yo le di un poquito de interpretación y en algunos puntos me pasé, porque claro, era una crítica, una protesta de cómo se trataba a los temporeros andaluces en aquella época en Francia, ¿no? Y claro, pues le quise dar ese toque y ahí sí me llamaron un poquito la atención. Hombre, no tanto, modérate. Porque ahí es la importancia de la interpretación y del doblaje también en el periodismo. Sí, o relacionados. También toca, esto que nos ha hablado, lo de los elementos que son, eso, de tu aprendizaje de radio y televisión, lo que te ha ayudado para hacer doblaje y luego al revés también. Elementos del doblaje y que te ayuda en televisión, sobre todo. Claro, es el mismo mundo audiovisual, en su faceta, televisión, radio, teatro, doblaje, es todo el mismo mundo, ¿no? Dragon Ball. Bueno, pues entramos ya en la sección de Dragon Ball, o Bola de Dragón, o Bola, como le conocíais vosotros. Bueno, te hago un resumen de los primeros trabajos tuyos ahí en la serie. Debutas en el episodio 32, doblando a un soldado del ejército de la Red Ribbon. Y bueno, pues a partir de ahí doblas a un montón de malditos, como le llamáis también. Montones de soldados de todos los colores, un soldado zorro, blanco, negro. Hay uno en concreto que amenaza a Blanche con cortarle el cuello, Blanche, doblado por Mariló Sego, también compañera tuyo en Canal Sur. Sí. Y bueno, pues ¿qué escena así a bote pronto se te viene a la mente de la serie? Una escena así que te llamara la atención. Bueno, más que escena, lo que yo recuerdo una anécdota, no sé con qué director, si era Ángeles Neira, que tenía varios malditos en el mismo capítulo. No, que se nota que es la misma voz, digo, pero que se han metido tres malditos en el mismo capítulo y además pegados. Y no te extrañe que alguno, hombre, en el mismo take no. Y eso sí recuerdo, que de estrujarte el cerebro para que no se notara que es la misma persona, ¿no? Fíjate, en aquella época que no éramos tantos doblando y teníamos el mismo actor que hacer varias voces. Esa anécdota sí que recuerdo. Es que salen demasiados personajes, es una serie muy larga. Salían muchísimos. Date cuenta que lo que te ha comentado de los soldados es una saga que está entera llena de soldados en distintos episodios. O sea, había repertorio para rato ahí. Era muy divertido también cuando el doblaje era Libitum, ¿no? Éramos ahora lo que tú dices, 20 soldados y discutiendo sobre algo y alguna vez teníamos que parar la grabación porque alguien decía algo un poquito grosero, ¿no? Que se ha notado, que se ha escuchado, ¿no? Anécdota todavía, sí. Eso suele pasar en los ambientes, sí. Con los ambientes. Se prestaba mucho a eso. Además son sin guión los ambientes normalmente, entonces... Claro, al límite lo que se te ocurriera, ¿no? Esto sí también era, que eso no se ve en el doblaje, las caras que poníamos mirándonos unos a otros, ¿no? Los ojos levantados, las ojos torcidas, y aguantábamos la risa porque eso era para reírse. Eso era, no me acordaba, hasta ahora no me acordaba yo de esos momentos al libitum tan divertidos. Y había la anécdota de que había uno que se ponía a rezar el Padre Nuestro entre el murmullo, pues siempre el Padre Nuestro se ponía a recitarlo. Sí. Sí recuerdo cosas de esas, sí, que en personajes característicos, yo te enseño que Mariano fuera uno de esos. Que hacían cosas de esas, sí. Y a veces pues quedaba ahí diluido, como que iba por una segunda pista y eso. Hombre, doblar ha tenido momentos gloriosos de risa, como todas las profesiones, ¿no? Y de enfados también, porque te cuenta que es todo muy subjetivo.
Y claro, el director siempre tiene la visión más global de todo, pero claro, en las profesiones artísticas la sensibilidad está a flor de piel. Yo recuerdo casi siempre muy buenos momentos. De hecho, cuando nos encontramos los compañeros por la calle, pues nos saludamos con mucho cariño. Vamos a seguir recordando personajes malditos. En este caso doblaste a un boxeador en una pelea callejera con aspecto similar de Bruce Lee, que reta a Son Goku en el capítulo 43, a Cortadillo, un niño en el episodio 128, pero sin lugar a dudas, el personaje que da a destacar, que era principal, es Tensian, que empieza a doblarlo en el capítulo 82. ¿Qué recuerdos tiene doblando a ese personaje y por qué dejaste de doblarlo poco después haciéndose cargo el mítico Daniel Palacio? Palacio, es verdad. Pues mira, imagino que dejé de doblarlo yo no me acuerdo, por cuestiones profesionales, porque por lo que fuera no podía seguir yendo al estudio. Por traslado, por cambios de horario, o por incompatibilidad de coincidir con el resto de los actores. Ya te digo que yo tenía, como tantos compañeros, otra profesión. Estábamos dedicados de pleno a eso. Entonces, el motivo sería ese seguro, como con otros personajes, ¿no? Hombre, con Tensian me guardo muy buenos recuerdos, porque además nosotros también éramos jóvenes, luego las amistades en la calle que lo veían, no sé por qué Tensian tiene tanta fuerza, como Goku, como eso que te preguntaba, ¿no? Han tenido un calado en la calle tremendo. Yo no se lo encontraba, pero sí. Ese y Célula, que también doblé muchos capítulos, Célula. Sí, de eso vamos a hablar después. No, es que vamos cronológicamente. De ese te vamos a hablar después, sí. Y yo creo que Célula fue exactamente lo contrario de Tensian, que lo retomé yo porque alguien tuvo... Alejo de la Lo dejó Alejo. Sí, pero de eso vamos a hablar luego. Antes, como vamos cronológicamente, te vamos a mencionar algunos personajes más. Como son así más o menos episódicos menores, pues supongo que no lo recordás, pero bueno, te lo vamos a comentar. Por ejemplo, un niño que era... Te lo estaba medio comentando antes, Yuluga. Un personaje que era un niño huérfano, que era así como una especie como de Robin Hood, de un pueblo que era de huérfanos, y él era un poco el que llevaba a los niños, el que se dedicaba a conseguirles comida. Se llamaba Piguero, pero no te acordarás. Era un maldito, era un personaje que solo salía en un episodio. ¿Piguero era su nombre o se lo pusieron aquí a Adri? Piguero. No, ese sí tenía su nombre. Ahora voy a comentar la anécdota del personaje con el nombre cambiado, pero Piguero sí era ese su nombre. ¿Y Cortadillo también era su nombre? Creo que no mencionaban el nombre, me parece, pero... Porque en aquella época no se solían mencionar los nombres de los personajes, creo recordar. Pero bueno. Aparte de doblar series de Dragon Ball, también doblabais películas de Dragon Ball. Tal era un poco la magnitud que tenía la serie, que también llegaban lo que eran largos, ¿no? Largos o más o menos mediometrajes, largos que eran de 45, una hora más o menos. Tienes un par de ellos. Tienes uno en el que doblabas a un personaje que servía a uno que doblaba el fallecido Jesús Prieto. Que, bueno, por mencionar, la película se llama Estalla el duelo, supongo que no te acordarás. Pero era un personaje que interactuaba sobre todo con uno doblado por Jesús Prieto. Pero esto os ha pasado también con otros compañeros que no recuerden lo que han doblado. Sí, sobre todo pasa. Nosotros se lo mencionamos un poco también para que el público nuestro pues sepa lo que has hecho. Pero bueno, es normal, es que son tantos, muchos son pequeñitos y tal. Claro. Es normal que te acuerdes, mira, nos has mencionado a uno que sí te acuerdas, a Cel o Célula y tal, pero vamos por orden. O Tensian. Es que son muchos personajes, muchos años, muchos trabajos que habéis hecho. Más carismáticos, a pesar de que lo hiciste poco, son más. Pero los otros que son personajes que hay mucha gente que a lo mejor los oye y dice, uy, este personaje no recuerdo tampoco, tal, porque son. Es que Dime. Sí. No, que es demasiado grande la obra, es muy extensa. Yo recuerdo cuando la Sociedad General de Autores dijo que nos iban a pagar por cada vez que se proyectara en pantalla. Y entonces, claro, a muchos compañeros teníamos la libreta y para saber que habíamos doblado, yo directamente lo descarté. Porque no sabía. Y era un lío encontrar lo que habíamos doblado. Entonces, algunos sí y ganaron más dinero porque pudieron demostrar todo lo que habían doblado. Yo directamente decidí olvidarme de ese asunto. Sí. Bueno, ya que ha mencionado Yulu lo del personaje que cambia, pues una anécdota. Pasa que el personaje no es tuyo, es de Jesús Prieto, pero es una película en la que también haces un personaje de estos pequeñitos,
la película El superguerrero Son Goku, hay un personaje que se le cambió el nombre, que es de Jesús Prieto, que se le puso Yosu porque él tenía un hijo que se llamaba así y se le cambió el nombre por eso, como una especie como de guiño, de easter egg, ¿no? De cosillas que pasan a veces con estas cosas. Sí, pues no lo sabía eso. No lo sabía, bueno, ya lo sabes. Y bueno, ya así, en términos general, todo esto que te acabamos de comentar lo hacías primero en Videotape, luego especialmente las películas pues se hicieron más en alta frecuencia. ¿Cómo era un día normal doblando Dragon Ball, ya fuera la serie, ya fueran las películas, tanto en un estudio como en otro? Si recuerdas especialmente las diferencias del salto de un estudio a otro, porque cuando cerró Videotape el doblaje saltó a alta frecuencia. Hombre, en Videotape era más nuestra casa, digamos. Por lo menos yo la sentía más así. Los dueños eran también actores, eran profesionales del doblaje, entonces estábamos como... Había una mayor sincronía unos con otros. Fue también nuestra primera gran empresa, pues antes estuvo Avaira. Y a alta frecuencia fue una empresa que se dedicaba a la publicidad, a las cuñas publicitarias de la radio, que aprovechó ese momento para... porque ahí había, digamos, actividad económica, y hizo un esfuerzo grandísimo, creó unos estudios maravillosos, cómodos, con muchísima tecnología, pero el ambiente era diferente. Y no había ese ambiente que sí teníamos en Videotape. Yo notaba una gran diferencia, sí. Sí, en Videotape, que le has comentado, normalmente os dirigían a la limón entre Ángeles Neira y Ana Wagner, y en alta frecuencia ya fue más Ana Cremades quien os dirigía a cosas de bola. Entonces, ¿recuerdas eso también? Un poco la diferencia de dirección entre todas ellas. No recuerdo mucho, aunque tú sabes que te acabo de decir que dependía de la interpretación de cada uno, si uno consideraba que estaba bien hecho, no estaba bien hecho. Hombre, Ana Wagner y Ángeles Neira son como más compañeros míos de promoción, de edad, pero bueno, con la compañera también hemos doblado muchas cosas. Luego están las afinidades, cuando uno te sientes mejor, en fin. Pero no había gran diferencia. El trabajo básicamente es el mismo, esté en el estudio que estés, ¿sabes? Sabes a lo que vas y ya está. Incluso cuando he hecho locuciones fuera de estos estudios, como lo de Canal Sur o alguna empresa ajena al medio audiovisual, tú te pones delante de un micrófono y como que te aíslas, ¿no? del exterior, aun ya haya 1 o 600 personas mirando detrás de la pecera. Y Adri, Rafa, ¿el nombre de Cortadillo también es del nombre original o se cambió aquí? Ya porque la gente le habrá sorprendido ese nombre cuando escuché Cortadillo. El nombre de persona maldito. No, era una familia que era una especie de familia de sonrisas y lágrimas, que eran un montón, y bueno, iban en orden decreciente. El mayor, luego seguía uno, pues Alberto, pues doblabas al mayor de todos ellos, luego el siguiente lo doblaba Mariló Seco, el siguiente Julia Oliva, siguiente María Sarmiento, pues así, y bueno, pues le cambiaron a cada uno, pues le pusieron uno pudding, el otro donut, el otro yogur. Pues el tuyo fue Cortadillo. que bueno, pues. Es que muchas veces no venían los nombres. Eso pasaba con la versión que llegaba, venían sin nombre los personajes. Entonces, eso también es una cosa que se hace muchas veces en traducción de doblaje. Si no hay nombre y hay que ponérselo, pues bueno, pues se improvisa un poco a veces. Normalmente es más para nivel interno, más para nivel interno, pero bueno, a veces pues puede llegar a salir. Pero con cositas muy pequeñas, muy secundarias, que no tengan una cierta trascendencia. Si no, se hace lo que se suele decir, reescribes la obra. Es que sois unos maestros en el doblaje, ¿eh? Bueno. Porque sois los que más sabéis de doblaje de Andalucía, mucho más que los directores de doblaje y que los empresarios de los estudios, ¿eh? No, bueno, algunos de estos conocimientos son de ámbito profesional, por así decirlo. Por dedicarnos un poco a esto también en el ámbito profesional. Por eso, sí. Hay que tenerlo, hay que recopilarlo, en fin, que yo no creo que nadie sepa tanto de doblaje como nosotros. Como nuestro Rafa, ninguno. Y bueno, siguiendo con la cronología, ahora llegamos al que tú más conoces de Dragon Ball,
que es Célula, que lo hiciste en Dragon Ball GT en el 98. Y tú sustituiste a eso, Alejo de la Fuente, porque ya él se retiró del doblaje. Y porque se marchó ya a Jerez a descansar. Entonces, ¿qué recuerdas de Célula? O de Cell, como se llama hoy. Ahí. Bueno, yo recuerdo de Cell que muchas veces llamaba la atención el director o la directora porque, claro, era personaje de voces tan creativas que te salías del personaje con mucha frecuencia. O lo sobreinterpretabas. Y también recuerdo que tenía bastante éxito en la audiencia. Hombre, fue la época más bonita, la de Dragon Ball, de todo el doblaje que hemos hecho. Más larga y con mucha licencia para poner voces, ¿no? Y además tú sabes que los personajes se pasaban mucho, ¿no? Eran muy groseros y tuvieron mucha protesta social, ¿no? Sí, yo quiero añadir que yo creo que para el tema este de Célula o Cell, yo creo que te llamaron por estar un poco en la cuerda de Alejo, ¿no? Porque el original no tiene nada que ver con la cuerda de voz. Entonces, a lo mejor por que a la gente le recordara un poco al Cell de Alejo, quizás por eso te escogió. No sé si esto fue Ana Cremades o fue ya Zurera quien hizo esta parte del doblaje. Pero esta serie la dirigieron entre las dos en cierta parte, pero creo que fue por eso. Otra de las cosas que ahora, hablando de esto, Canal Sur pues la cortó en el 93. Por lo que has comentado antes de las presiones, que incluso el PP e Izquierda Unida, que suelen ser contrapuestos, se unieron en el Parlamento y bueno, votaron a favor de suprimir la serie de Canal Sur. Sí, y bueno, ¿cómo viviste aquello? ¿Qué recuerdos tienes de la censura y bueno, de que se suavizaran los diálogos? Como dijo en su día Mariano Fraile, que le habían pedido que suavizara los diálogos de la serie. Hombre, la verdad que las cosas hay que verlas en su contexto. En aquellos años llamaba la atención, ¿no? Y tanto los diálogos como los gestos que hacían, súper obscenos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le enganchó a la gente, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Con la difícil, ¿eh? Sí, que era un poco transgresora, quizás. Claro, con la facilidad con la que niños mataban y, en fin, y la violencia excesiva que había, pues a lo mejor era lo que enganchó, claro. A lo mejor no, seguro. Nosotros vivíamos ajenos a eso, ¿eh? Lo comentábamos en el momento de la repercusión en la calle de ese tipo, como que pasábamos, digamos. En nuestro trabajo te muere que la repercusión era muy posterior a haber hecho tu trabajo. Claro. Claro. Sí. Bueno, siguiendo ya con Célula o Cell, hay un episodio, además coincide con Freezer en la escena, ¿no? Entonces, ¿compartiste en ese momento atril con Ángel Corpa, que era la voz de Freezer? Hombre, he compartido atril con Ángel Corpa, lo que yo no me acuerdo cuándo, ¿no? Igual no fue en esta escena, es que justamente hay una que están los dos tan serios y está Freezer, y a lo mejor en ese momento coincidiste. Pero, claro, Sí, son tanto, sí, además es que son los dos grandes villanos de Dragon Ball y los juntaron a los dos. Entonces yo creo que en aquella época no era tanto como ahora, que se hacen las cosas más en banda aparte. Estabais juntos en el atril haciéndolo, o sea que casi seguro que lo hiciste. Estamos hablando de años, 98, 99. En el atril coincidí con Ángel Corpa y en la televisión con Inés Romero, otro miembro de Hacha, hasta que se juntó con una gran amiga. Fíjate. Es que por eso te digo que en aquella época éramos los que éramos y nada más. No había ni había televisiones, ni había escuelas, ni había nada. Entonces éramos los que hacíamos audiovisuales, eran los que éramos y coincidíamos en los medios, claro. Y un poco la diferencia, lo que hemos comentado, ¿no? La diferencia que hay ahora con el doblaje. Supongo que echarás de menos esa época en la que estabais todos juntos en el atril respecto a cómo se hacen ahora las cosas, ¿verdad? Sí, de hecho ya mis últimos doblajes eran como más tristes, ¿no? Más aburridos. Eso de estar en la convocatoria todos, un gran número, que si pedíamos sal, tráete el café, tráete el otro, traído, porque eran muy largas, ¿no? Sí, eso no. Luego son más tristes las convocatorias. A lo mejor no llegas a ver a nadie. Yo he ido a convocatoria alta frecuencia y he estado yo solo y estaba todo doblado y me han metido en una pista y incluso eso ocurría mucho en Semana Santa, que nadie quería ir a doblar
y tenías que rellenar algo y a un martes santo en Sevilla porque es difícil llegar a los sitios y rellenar lo que queda en una pista nada más, ¿no? Sí. No, yo no he vivido esos momentos tan buenos del doblaje del principio porque la técnica ha cambiado mucho, claro. Y aparte porque no están los compañeros, ¿no? Están en otras facetas profesionales. Ya era hora, panda de cotorros, que es el momento de las preguntas de mis seguidores. Vamos ahora con las preguntas de los fans. Tengo una pregunta de Internauta77. ¿El cambio climático afectará más pronto de lo que pensábamos a Andalucía? Bueno, Andalucía es de las zonas más afectadas, ¿no? Por el calentamiento que está habiendo. Y bueno, parece que acabamos de entrar en un ciclo un poquito que nos va a dar un ligero respiro. El año pasado y este han sido algo más tranquilo, ¿no? Ha llovido más, hemos tenido primaveras más frescas, aunque al final la temperatura global del planeta ha subido, sigue habiendo calentamiento, pero aquí en Andalucía hemos tenido, parece que estamos entrando en un ciclo más tranquilo. El calentamiento es como un diente de sierra, tiene tendencia arriba, pero la sierra también tiene un hueco. No sé si me explico, ¿no? Que en medio habrá años más frescos y más tranquilos. Qué maravilla, el parte del tiempo en directo en Dragon Cast. La verdad que es muy bonita, la meteorología es muy bonita. Y le gusta mucho a la gente. Bueno, la segunda pregunta la hace Débora. Dice, ¿cómo se prepara uno para los gritos que dais en Bola de Dragón? Bueno, es una serie de gritos. Sí, hay que dosificarse y aprender a ir. Eso lo aprende también en la carrera, ¿eh? Tú tienes que hablar en la primera fila, para el de la primera fila, un grito, y para el de la última. Y no tienes que dejar sordo al de la primera fila. Entonces, proyectas con el diafragma y te dosificas mucho. De hecho, el director muchas veces decía, bueno, espérate, descansa, porque te vas a quedar sin voz. Y no vas a cascarla y no vamos a poder seguir doblando, no va a quedar igual. Hay técnicas, claro. Mejor yo lo sabré. Hay técnicas para, además, aparentar que estás gritando cuando en realidad no estás gritando. Otro tono y ya está. Bueno, tenemos aquí una pregunta de José Antonio Beltrán, que dice que si te irías con Tensian de vacaciones. Sí, hombre, un personaje tan fuerte, tan exitoso y con tanta personalidad, yo creo que sí, ¿no? ¿Y vosotros también o no? Vosotros que lo conocéis mejor que yo. También. Rafa seguro que se iría. Rafa sí. Sí. Y ya puesto, ¿te irías también con Cell o Célula o ese no, que es muy malo? No, Célula. Es más rabia, ¿no? Con ese no liga a la playa. No, Célula no. Graciosas las preguntas. Sí, bueno, ahora tenemos otra que es de David Nieto que dice, ¿qué faceta artística te llenan más? ¿Radio, televisión, teatro o doblaje? Mira, el doblaje me ha gustado muchísimo. La televisión me gusta mucho, pero lo más cercano al público es la radio, sobre todo de noche. No sé, sería muy difícil quedarme con alguna. Todas me gustan mucho. Quizás la que menos he practicado es el teatro, pero también es muy bonita. Gusanito pregunta que con qué actor o actriz de doblaje de toda la historia te habría gustado coincidir en el atril. Bueno, pues mira, con los grandes que hacen los anuncios más caros, que ahora no recuerdo que siempre he sabido sus nombres, pero que ya estaban hasta jubilados, con eso sí. Esa categoría, primero han nacido con ese don de tener esa voz, pero esa capacidad de interpretación, de saber llegar, con eso sí. Los que han hecho los anuncios de los turrones, de los coches, los que han doblado a Humphrey Bogart, a los clásicos del cine negro americano, con esos. Me habría encantado coincidir. En los del anuncio de la lotería, en fin. Es que en el mundo de la locución lo más difícil es la publicidad. Entonces, los actores que también hacen publicidad de ese nivel, yo creo que es lo más... La publicidad es lo más difícil. Por lo menos la de antes. Bueno, la siguiente pregunta la hace un conocido tuyo. Dice llamarse Célula y pregunta lo siguiente.
Si tuvieras la ocasión de poder viajar al pasado, ¿qué cambiarías de...? Pues mira, precisamente la vida hay que trabajar, pero haber vivido más, porque yo salía de Canal Sur y me iba a doblar, ya te lo he dicho, yo antes de amanecer ya estaba doblando y a las 10 de la noche estaba doblando, ¿no? Y muchas veces tenía que trabajar el fin de semana, pues haber vivido más. Fíjate, curiosamente lo contrario, ¿no? Y bueno, y no cambiaría nada de doblaje porque yo he disfrutado muchísimo, he sido muy feliz doblando, ¿no? Quizás a lo mejor haber trabajado un poquito menos. Bueno, ahora tenemos una pregunta de alguien que también se ha dedicado mucho a la radio, con la que también hemos hablado en Dragoncast, que es Mari Carmen de las Casas. Hombre. Claro. ¿Te suena, Mari Carmen de las Casas. Sí. Fíjate. Los invitados siempre dejan aquí en Dragoncast preguntas para el siguiente invitado. En este caso, la pregunta que te ha dejado es si te gustaría ser enseñante de lo que has aprendido. Sí, mucho. Y yo he aprendido mucho de Mari Carmen de las Casas. No sé si ella me conoce a mí, yo sí la conozco perfectamente. Y era de las grandes de la radio. Y claro, es que esa etapa de la radio y de la locución a mí me ha fascinado. Era un alumno del colegio con 6, 7, 8 años, 10, 12 años. Y ya los admiraba, ¿no? La capacidad comunicativa, además, en aquella época la radio tenía mucha más importancia, o sea, esos tonos de la voz, esa voz escogida, porque entonces solo se escogían la gente que servía para eso. Me explico. Si no tienes una voz bonita o curiosa, no te podías dedicar a eso. No todo el mundo vale. Entonces, el producto era muy bueno. Mari Carmen de las Casas yo la he admirado mucho siempre. Es hora de las 7 preguntas instantáneas. Vamos ahora con las 7 preguntas instantáneas, que son 7 preguntas con una rápida respuesta. Un número del 1 al 10. El 5. ¿Color favorito? El verde. ¿Estación del año favorita? Otoño. ¿Comida favorita? El arroz, sí, en cualquier variedad. ¿Ciudad favorita? Roma. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Dulce o salado? Dulce. Los deseos del dragón. Y ahora vamos con la última sesión, que son los deseos del dragón, que son 3 preguntas. Alberto. En la primera dice, ¿en qué te gustaría parecerte a Tensian y en qué se parece Tensian a ti? A mí en lo fuerte que es, lo dinámico, la personalidad. En lo que se parece a mí, pues como sea en la voz, un poco más. Yo soy muy deportista, he hecho mucho deporte, incluso de competición toda mi vida. Y soy muy montañero y muy aventurero. O sea que quizás ahí también. He hecho mucha montaña toda mi vida y sigo haciendo. También un aspecto que has mencionado antes, que por el que dices que te pusieron a hacer determinados programas de televisión, que muy sereno, ¿no? Muy sereno. Tensian también es un personaje también bastante sereno, sí. Sí, pero fíjate, a mí lo que me gusta es el medio ambiente, la montaña, los deportes de montaña. He hecho mucha espeleología, mucho barranquismo, muchas cosas en la montaña, ¿no? Y buceo también en el mar. Y sin embargo, bueno, pues nada, a presentar política. Bueno, Alberto, tú sabes que un poco la premisa de la serie de Bola de Dragón, la clásica original, era que reunían las 7 bolas de dragón porque querían invocar a un dragón para pedir un deseo, ¿no? ¿Sabes? Estar al tanto de eso, ¿no? No. Es algo así, bueno, sí, es algo así como la lámpara mágica de Aladín. Que la consigues y sale un genio y pides un deseo y se lo puedes pedir. Esa era un poco la premisa, ¿no? Entonces, bueno, sí. Tu personaje, bueno, Tensian seguro que pediría un deseo bueno. Cel o Célula seguro que pediría un deseo malo. Pero ¿qué deseo pediría Alberto de Luque si pudiera reunir las 7 bolas de dragón y pudiera invocar al dragón y lo tuviera delante? ¿Qué deseo sería el que le pediría? Pues, hombre, que tampoco quiero caer en un tópico. Yo, gracias a Dios, soy muy feliz en mi vida.
Pero yo creo, como he dado tantas noticias de política y de internacional, que el mundo estuviera gobernado por gente cuerda y con mano firme, con gente preparada, sabia y con poder, para que no fueran absorbidos por tanta mediocridad y tanta maldad. No quiero caer en un tópico, pero es que es lo que yo pienso cuando he hecho política y cuando veo los telediarios, que estamos gobernados por malvados. Y más por los demás que por mí, ¿no? Yo he tenido la suerte de ser feliz casi toda mi vida, tener buenas profesiones, pero es que hay gente que sufre y que no puede, no da más de sí y no llega. Y hay que ayudarles, claro. Bueno, y el último deseo es, sin saber quién va a ser nuestro próximo invitado, puede ser un actor, actriz, director, técnico, traductor. ¿Qué deseo, qué le preguntarías? ¿Qué desearías preguntarle, dejarle así al aire para que respondiera? Pues mira, ¿cómo ve el futuro de esta profesión, del doblaje, tanto desde medios técnicos como cómo será el tipo de interpretación? Eso me atrae mucho, que el oyente, el espectador moderno, qué tipo de interpretación quiere, porque la interpretación tiene modas y va cambiando, ¿no? A mí me atrae mucho cómo piensan las nuevas generaciones y qué producto quieren y qué es lo que a ellos les estimula, qué es la interpretación que a ellos les llega, qué es lo que demandan, cuáles son sus ansias, no sé si me estoy explicando, ¿no? A mí me atrae muchísimo eso, por dónde respira el nuevo mundo. Porque es muy diferente al de antes, claro. Sí. Tengo mucha curiosidad por saberlo. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por tu tiempo y dedicarnos a esta pedazo de entrevista. Amable, has hecho una entrevista muy profesional, muy amable, sobre todo, que se agradece que no nos llevan las entrevistas al cuello y en fin, está muy cómodo. Espero no haberos aburrido. No, todo lo contrario. Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo y estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Un abrazo muy fuerte para todos, para la audiencia también. Y otro para ti, Alberto. No, Alberto. Alberto. ¿Qué ocurrirá en la siguiente charla de Dragoncast? Pronto lo sabremos.